Y ahora, como te comentaba, como te adelanté recién, la tenemos en el piso de Eva Kusovitis, que es candidata de Confluencia para las elecciones legislativas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Eva, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Por favor, un placer, un placer. Bueno, contanos primero que nada cómo viene la campaña, cómo están ustedes y cuáles son, contale también a la audiencia, cuáles son los proyectos que plantean desde Confluencia. Bueno, la verdad es que ya estamos en el tramo final de la campaña, este domingo se vota. Ahí es importante aclarar que se votan legisladoras y legisladores, no estamos votando jefe de gobierno, no se trata de un balotaje. Y la verdad que lo que nosotros venimos observando, en primer lugar, es un escenario muy fragmentado. En la ciudad de Buenos Aires hay 17 listas. Por un lado, el PRO y sus aliados que han implosionado y cada uno está por la suya, por su cuenta, tratando de defender su, de alguna manera, individualismo político para seguir con la lógica de hacer negocios en la ciudad. Y por otro lado, también vemos un conjunto de candidatas y candidatos que la verdad apelan bastante a la cuestión autorreferencial, ¿no? Nosotros vemos una campaña de mucho individualismo político en la ciudad de Buenos Aires y muy pocas propuestas en términos generales. Y la verdad que en Confluencia nosotros estamos haciendo una enorme apuesta a la construcción de un proyecto colectivo, un propósito colectivo que, si bien es una nueva propuesta, Confluencia, una nueva fuerza, la verdad es que está integrada por candidatos y candidatas que hace muchos años venimos defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad. Nosotros somos los que hemos logrado la venta del predio de Costa Salguero en Costanera Norte, ahí donde querían hacer un mega emprendimiento inmobiliario que tuvo lugar a la audiencia pública más importante de la historia de la ciudad de Buenos Aires, enormes bicicleteadas, radios abiertas, muchísima movilización ciudadana. Nosotros hemos sido los que hemos podido frenar la venta de 100 hectáreas de tierras públicas que la gestión de la Reta se las quería entregar al poder inmobiliario. Eso se lo dije en el debate. Me quedaron muchas cosas por decirle, pero le pude decir unas cuantas. Y la especulación inmobiliaria, ustedes estuvieron detrás de frenarla cuando se pudo. Siempre, absolutamente siempre. Nosotros venimos enfrentando a las grandes corporaciones inmobiliarias. De hecho, acá cerquita en San Telmo, el grupo Caputo, TGLT e IRSA querían construir en Caseros y Bolívar un mamotreto que llamábamos el mamotreto Astor y logramos frenarlo en la justicia, logramos frenar los emprendimientos que IRSA tenía llamado Ciudad Palmera en Caballito. Es decir, nosotros la verdad es que hemos sido de las pocas fuerzas políticas que hemos enfrentado la lógica de la corporación inmobiliaria, porque lo que vale la pena decir es que ahora están todos fragmentados, cada uno por la suya, un poco viendo cómo políticamente se salvan, pero han sido socios y aliados durante casi 20 años. Acá, durante casi 2 décadas, ha gobernado el PRO, sus aliados y parte de la oposición en una lógica que tuvo mucho más que ver con hacer negocios con las grandes corporaciones inmobiliarias y económicas que con resolver los problemas cotidianos que tienen las porteñas y los porteños. Y la verdad es que esa lógica corporativa en acuerdo con el poder inmobiliario con el que vienen planificando la ciudad nos ha dejado una ciudad arrasada, una ciudad en donde 500.000 de personas están en emergencia habitacional, en donde la mitad de las niñas y niños habitan en hogares pobres, una ciudad que está en emergencia ambiental, una ciudad que está en emergencia de seguridad. Entonces, nosotros partimos de ese diagnóstico. Hay una corporación política que es la que nos trajo hasta acá, no está en condiciones de resolver los problemas cotidianos que tenemos las porteñas y porteños, y nosotros para eso tenemos un conjunto de propuestas. Somos de las pocas fuerzas políticas que tenemos propuestas concretas para poder resolver los problemas estructurales. ¿Como por ejemplo? Mira, yendo al tema habitacional, que es uno de los temas que nosotros más trabajamos, nosotros tenemos ahí muy analizada y muy estudiada una propuesta que es la de un banco público de viviendas. 1/3 de la ciudad alquila, ¿no? Más o menos. Mira, el 40%, 40%, o sea que es un poco más todavía. 4 de cada 10 porteños alquilan. Fíjate vos que
en estos últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Sí. Eso equivale a 5 puertos maderos. Se Esos solucionó el 5 problema puertos habitacional. maderos, lo único que hicieron fue profundizar la emergencia habitacional, porque la verdad esto nos da la certeza que la riqueza por sí no derrama. Así que esos 5 puertos maderos no derramaron en viviendas para las familias porteñas. ¿Cuánto tiempo dijiste se construyó eso? Solo en 10 años. Solo en 10 años. Entonces, la verdad es que en la ciudad se ha incentivado la sobreconstrucción, en general suntuosa, de viviendas que nunca son habitadas y que tienen otros objetivos que se vinculan con otras de las preocupaciones de las porteñas y los porteños, que es el tema de seguridad. Porque la construcción suntuosa es el mecanismo, o uno de los mecanismos, de lavado del dinero del narcotráfico, entre otras cosas. Entonces, este Banco Público de Viviendas... ¿Pero hay lavado de dinero en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, la verdad es que uno debería preguntarse por qué, si no hay una demanda de vivienda suntuosa, no paran de construirse viviendas suntuosas. De lujo, ¿Cuál es el digamos. objetivo? De viviendas que no se venden, que no se alquilan y no se habitan. Bueno, es un pésimo negocio. Entonces, si es un pésimo negocio, seguramente hay objetivos diferentes detrás. Pero lo cierto es que este Banco Público de Viviendas, como lo tienen muchas ciudades del mundo, porque las ciudades del mundo, para planificar sus ciudades, hacen todo lo contrario a lo que vino haciendo el macrismo y sus aliados en la Ciudad de Buenos Aires. Compran inmuebles, compran tierra pública, el Estado, para poder planificar. Acá lo que se ha hecho en estos 20 años es vender inmuebles públicos, tierra pública, patrimonio público. Cuando vos decís las ciudades hacen eso, en la Rusia comunista, por ejemplo... Mira, la verdad es que... Yendo al ejemplo, yendo a los términos de Milei. Mira, la verdad es que si nosotros miramos lo que sucede, por ejemplo, en diferentes ciudades de China, diferentes ciudades de Europa, Berlín Viena, Berlín, digo, lo que hacen esas ciudades es incorporar tierra pública, incorporar inmuebles públicos, y a partir de ahí el Estado planifica las ciudades, que es lo razonable, ¿no? ¿Y alquila el Estado? Ahí. Y es el Estado el que ofrece buena parte de esas viviendas en alquiler. Nosotros estamos proponiendo un banco público de viviendas en donde el Estado incorpore 10.000 viviendas todos los años y ofrezca esas viviendas en alquiler. Entonces, vos vas a tener la posibilidad, quien esté en emergencia habitacional, de alquilar un departamento de 1 o 2 ambientes a 50.000 pesos. Eso lo que hace, además de mitigar la emergencia habitacional, es regular el mercado inmobiliario, que es uno de los más desregulados del mundo, por otro lado. Y también nos permitiría, por ejemplo, que esas viviendas que forman parte de ese banco público de viviendas puedan ser entregadas en comodato a las personas adultas mayores. Un nuevo fenómeno en la Ciudad de Buenos Aires, de personas que se jubilan y no son propietarias de la vivienda que ocupan. La verdad, no les alcanza la jubilación por de supuesto, miseria que les paga el gobierno, 280.000 pesos más bono. Imagínate que para sobrevivir en la Ciudad de Buenos Aires, un jubilado necesita 5 jubilaciones mínimas. Si además tiene que alquilar, la verdad es que es una tarea imposible. Entonces, ese banco público de viviendas a nosotros nos permitiría entregarlas en comodato a, por ejemplo, personas adultas mayores, entregarlas en alquiler social o como primer vivienda para jóvenes, ¿no?, con créditos blandos. Pero el mecanismo del Banco Público de Viviendas es un mecanismo virtuoso porque regula el mercado inmobiliario, mitiga la emergencia habitacional. Y eso nosotros lo complementamos con una propuesta que además tiene dimensiones en lo ambiental y en lo productivo, que es la refuncionalización del parque inmobiliario. ¿Qué significa eso? También lo que hacen muchísimas ciudades en el mundo. Viviendas que no pueden ser habitadas porque necesitan ser refuncionalizadas, en general viviendas antiguas, que en lugar de demolerlas, lo que se hace es refuncionalizarlas. Eso ¿O comercios genera... que hacen vivienda, que convierten en viviendas, por ejemplo, también, o no? Mira, no, nosotros apuntamos a viviendas, viviendas antiguas, ¿no?, que no pueden ser habitadas porque requieren ser refuncionalizadas. Eso, desde el punto de vista ambiental, es muchísimo más sustentable. Recordemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes. Y poner una torre, digamos, más sustentable. Exactamente.
La construcción es una de las actividades más contaminantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, refuncionalizar una vivienda genera muchísimo empleo, es desde el punto de vista ambiental muchísimo más sustentable, desde el punto de vista del patrimonio es muchísimo más adecuado y permite además mitigar la emergencia habitacional. Así que con esas dos propuestas nosotros estamos planteando abordar uno de los problemas que nos parece clave en la ciudad, que es la emergencia habitacional. ¿Espacios verdes, por ejemplo? Bueno, ese es otro gran tema en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos espacios verdes por habitante y tenemos la mitad de arbolado público de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad que eso también es consecuencia de estos 20 años de gestión del PRO y sus aliados que han venido saqueándonos, porque dentro de esas 500 hectáreas que nos saquearon, 150 eran espacios verdes. Es más, en espacios verdes perdimos el equivalente a 75 plazas de Mayo. Es como si 75 plazas de Mayo de espacio verde público hubieran desaparecido. ¿Me repetís el periodo? Estamos hablando de 75 plazas No, de ¿en Mayo. ¿En qué tiempo digo? Durante la gestión del PRO. Durante la gestión de Larreta, jefe de gobierno, Larreta, ¿sí?, jefe de gabinete. En esos años... Es grande la Plaza de Mayo. Es muy grande. Pensás 75 plazas de Mayo que desaparecieron en menos de 20 años. Claro, no, pero es tremendo, porque no es que siempre estuvimos así, estábamos mejor. Ahora No, estamos totalmente. Peor. Estábamos mejor. Estábamos mejor porque la Ciudad de Buenos Aires tenía más porcentaje de población de clase media. Estábamos mejor en términos sociales. Estábamos mejor respecto al patrimonio de la ciudad. Estábamos mejor respecto a la cantidad de tierras públicas y espacios verdes. Estábamos mejor respecto a las condiciones de ventilación de la ciudad en relación a el río y la ciudad. La verdad es que en estos últimos 20 años lo que se ha consolidado es esa muralla de cemento entre la ciudad y el río. Te quería consultar cortito también. Acá a la vuelta, Vicente López, ¿no? Porque es al norte de la ciudad. Sí. Es el mismo borde, el mismo río, el mismo todo. Tiene acceso a la playa y es linda el acceso a la playa. Totalmente. No se puede tener acá. Sí, claro que sí. Nosotros, dentro de nuestras propuestas, además del banco público... Y no te voy lejos, no. Acá a la vuelta. No, totalmente. Dentro de nuestras propuestas, además del Banco Público de Viviendas, lo que estamos planteando es terminar con todas las concesiones ilegales en la Costanera y que la Costanera sea un parque 100% verde y público. Muchísimas son irregulares. Mira. Y además la Constitución mandata a recuperar el conjunto de la Costanera para que sea un espacio público. Bien. La realidad es que eso es absolutamente estratégico en términos sociales, en términos ambientales, porque es a través del borde costero que ingresan los vientos a la ciudad de Buenos Aires, de ahí el nombre Buenos Aires. Y eso permite, por ejemplo, mitigar el efecto de calentamiento acelerado que la ciudad tiene. Y nosotros en nuestras propuestas nos animamos a más porque nos animamos a recuperar la balneabilidad del río con un proyecto, ¿sí?, adecuado y serio de saneamiento para la ciudad, para ir progresivamente recuperando esa ciudad balnearia. Si se pudo con el riachuelo, ¿por qué no con el río de la Plata? Bueno, absolutamente. Bien. Así que dentro de las propuestas vinculadas a la cuestión ambiental, nosotros queremos recuperar la Costanera. Perfecto. Fuimos los que recurrimos a la justicia porque no solo recurrimos para frenar la especulación inmobiliaria, para garantizar viviendas a las personas que estaban en situación de calle, sino que también fuimos para exigirle a la legislatura que sancione un código ambiental, algo que es fundamental para la Ciudad de Buenos Aires. La justicia nos dio la razón, la legislatura mira para otro costado, de hecho mira tanto para otro costado que desde que se iniciaron las sesiones ordinarias el 1 de marzo, desde que se inició el ciclo legislativo, no hubo una sola sesión en la legislatura porteña. La verdad es que eso muestra un poco el desinterés que tienen las legisladoras y los legisladores por ocuparse de los problemas concretos. Bien. Pero logramos el código ambiental. Eso es parte de la tarea que nos daremos si entramos a la legislatura el próximo domingo, porque ese código ambiental nos permite, por ejemplo, legislar una ley marco de espacios verdes, nos permite legislar en todas las cuestiones vinculadas a impactos, basura, las propuestas que olores, acabas impacto de sonoro, por supuesto Costanera, Bien. remediación del río.
Eva, muchas gracias. Un placer haberte tenido acá y bueno, para quien no te conocía, ahora ya tiene clara tu propuesta. No, muchísimas gracias a vos por la invitación y este domingo es muy importante que quienes venimos defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad podamos entrar a la legislatura porteña. Se trata de habitar la ciudad en igualdad de condiciones y me parece que también lo que nosotros venimos a proponer es una nueva forma de gobernarnos que tiene que ver con más y mejor democracia, con la democracia participativa, así que este domingo, 18 de mayo, necesitamos que 70.000 personas nos acompañen con su voto, votando a Confluencia. Así que mil gracias. Muchas gracias a vos, Eva. Eva Kutsovitis, candidata, cabeza de lista de Confluencia, uno de los partidos que se está presentando para las legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Son 17 listas que van a estar este domingo en la ciudad de Buenos Aires. Es importante que las conozcas todas, por eso, o la gran mayoría, ¿no? Porque la democracia se trata de eso. Para fortalecerla hay que saber las propuestas, hay que conocer a los candidatos. Lo que no está bueno es hacer